Por eso entonces puede ser que hayan tan poquitos conectados. El otro día, igual el primer día hubieron varios, pero después el otro día hubieron poquitos después conectados. A mí me llamó la atención, a lo mejor por eso, por lo que dices tú, que hay una sola clase. Ya, Ahí vamos a... mandé el link, profe. Ya, porfa, para que vayan llegando, si no... Gracias, gracias. Vamos a ver. Voy a compartir. Ay, sí, acá. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Acá del celular también para ver quiénes están llegando. Ya. Ahí. Bien, vamos a revisar. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Mm? Está un poco difícil. Un poco difícil la encontraste, ¿por qué? Sí, ¿Qué se te hizo porque difícil? el, un poco la tabla y la primera pregunta. Ya, ok. No, pero un Diego, a ti, poco. ya, vamos a ver. ¿Y Diego, a ti cómo te fue? Más o menos nomás por la razón Ah, porque que estaba enfermito, de veras. por eso no. Ya, no la pudiste hacer. Ya. Bien, vamos a ir revisando acá. Tenemos cierto... antes que se me olvide, mañana la jefa de carrera me pidió que les avisara que mañana tienen una webinar. ¿Les llegó a sus correos? Sí, se me llegó, profe. ¿Qué es lo que es eso? Es como un seminario, una charla que hace un especialista, ya sobre los desafíos de la construcción en la incorporación de los datos. Por lo tanto, dijo que se inscribieran, que ahí cuando a ustedes les llega el correo les aparece una inscripción y bueno, se supone que mañana el profesor que está ahí le da la facilidad para que participaran, ¿ya? Que les conviene igual porque tiene información de su carrera y ustedes que están recién en el segundo semestre les conviene saber un poquito más, ¿cierto? Así que para que se inscriban, ¿ya? Ahí tienen Ya, que profe. colocar sus datos. Ya, decía, hoy a las 10 de la mañana Iván aborda un tren desde la ciudad de San Andrés con destino a Puerto Santo. Si la distancia entre ambas ciudades es de kilómetros y el tren avanza con una velocidad constante de 60 kilómetros por hora, contesta las siguientes preguntas. Ya, ¿qué es lo primero que hay que sacar? Los datos. ¿Qué datos tenemos aquí? A ver. Que empezó a las 10 de la mañana. Ya, bien. ¿Qué más? Que la distancia entre ambas ciudades es de 750 kilómetros. Perfecto. Y que va a 60 kilómetros por hora. De forma constante. No te, no te escuché. Que Ya, va correcto. a los 60 Ahí. kilómetros. Ya, bien. Eso era lo primero que había que identificar, ¿cierto? Entonces, nos venía la primera pregunta. Dice, a propósito, ¿qué significa que sea 60 kilómetros por hora? O sea, si el viaje dura 2 horas, ¿cuántos kilómetros realiza? 120. 120. Ya, entonces, ¿eso nos ayuda para responder la primera pregunta, no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque al saber que en una hora recorre Cuéntame, 60 Javier. kilómetros, el, se-
a la distancia, que son los 60 kilómetros por hora, ¿ya? solo hay que sacarle la mitad. La mitad, claro, Sí. porque eran media hora, ¿cierto? O 30 minutos. Sí. Entonces, ¿cuánto recorría en media hora? ¿Cuántos 30 kilómetros? kilómetros. 30 30. kilómetros. Bien. Diego, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ya, cualquier duda me van preguntando, ¿ya? Ya, la siguiente pregunta era esta. Al cabo de 3 horas y media de su partida, ¿a qué distancia de Puerto Santo se encontrará? ¿Qué era lo primero que había que determinar? La velocidad. O no, la distancia a la que se encuentra. Ya, a las 3 horas y media. ¿Cómo Sí. calcularían eso? Agarrando su, ¿cómo se llama? La velocidad, la constante, y Ya, multiplicarlo en este caso por 3,5. muy El, bien. el 3 porque es la hora y el 0,5 por estos 30 minutos. Correcto. Ya, Diego, ¿tú cómo lo harías, de la misma forma o se te ocurre otra forma? De la misma forma, yo creo. De la misma forma, ¿ya? Bueno, yo por ejemplo aquí puse también que podrían usar una regla de 3, ¿o no? Sí, también. ¿Cierto? O sea, si una hora tiene 60, recorre 60 kilómetros, en 3,5 horas serían X kilómetros, ¿cierto? Y eso se Sí, multiplica cruzado y se divide por lo opuesto a la incógnita, que también es una opción. ¿Se acuerdan que eso lo vieron en el primer semestre, la regla de 3, ¿cierto? sí. Ya, entonces, ¿cuánto recorrerá? 210, si multiplicamos 60 por 3,5, ¿sí? Sí. Esa cantidad de kilómetros, ¿responde la pregunta? No, ¿Por qué no? porque pregunta la diferencia de distancia del donde se encuentra ahora ¿Mm? en relación a todo lo que le falta, o Exacto, a la distancia total. claro, exacto, muy bien. Entonces, ¿qué habría que hacer? Una recta Ya, ¿entre qué valores? entre el valor que se tiene ahora y los 750 kilómetros. Ya, en orden, claro, pero sería primero el 750 Sí, menos ese recorrido, porque eso no nos exacto. va a dar negativo, ¿cierto? Sí. Bien, muy bien. Entonces, se encuentra a 540 kilómetros, ahí me faltó el km, de Puerto Santo. Muy bien. La tercera pregunta era, ¿a qué hora llegará a Puerto Santo? El, Al saber cuánto el kilómetros por hora va, se puede hacer una división, que sería más ¿Ya? rápido. ¿Ya? Dividir la distancia total ¿Mm? por la constante que son los 60 kilómetros. Ya, Y muy eso bien. debería darnos la hora. Correcto. A ver, ¿cuánto nos da? Debería dar 12,5 si no me equivoco. Bien, muy bien. Diego, ¿lo entiendes? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Y también, bueno, yo también aquí, aparte de dividir, puse las dos formas, análisis de 3 simple, o sea, en una hora me dice que recorre 60 kilómetros, por lo tanto 750 son X horas, y qué es lo que multiplicando cruzado, ¿cierto? Termina siendo lo equivalente a, como decía Javier, más rápido, dividir 750 por 60, y que efectivamente nos da los 12,5. ¿Ya? Ahora, ¿eso responde a la pregunta? No. No. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta? Ahora falta la suma Entre, entre ambas horas, la hora de salida y ¿ya? el resultado. ¿Y ahí eso cuánto se nos daría? Deberían darnos las 10:30 pm. Exacto, claro, hacia
¿cierto? Le agregamos 12,5 y llegamos a las 22:30 horas, ¿cierto? A su destino. Muy bien. Bueno, esa era la primera parte, esa no estaba tan complicada, ¿cierto? O sea, en realidad ¿No? esa era como lo máximo. No sé, ¿en cuál parte estaba tú complicado, Javier? La parte de la media hora, de la primera, porque no había Ah, entendido bien la pregunta nomás. pero te fijas que era como súper simple. Sí, pero una vez sacando eso ya todo lo demás va rápido. Hola Jefferson, hola Walter, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿se quedaron dormidos? ¿Ah? No, más o menos. Más o menos. ¿Y Walter está por ahí o no? Buenos días, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? ¿Que viene llegando hasta ahora? Bueno, tengo que estar viendo mis clases, las de mi hijo, haciendo varias cosas en la mañana, así que trato ¿Con de la de la hija organizarme lo también más que poniéndola al pueda. día? Sí, ¿Qué estamos edad todos tiene con... su pequeña? sí. 7. 7, chiquitita. Ya, bueno, pero ahí ella se motiva donde ve al papá que también está en las mismas. Ya, entonces, chiquillos, estamos revisando la tarea que tenían. ¿La hicieron, cierto? Ya, vamos a la siguiente parte que era completar la tabla. ¿Ya? Nos decía a las 10 de la mañana iban a abordar, bueno, el enunciado era el mismo, en realidad. Y nos pide que registremos el tiempo y la distancia recorrida en la siguiente, según la siguiente información. Veamos la primera columna. Primero, si lleva 0 horas de viaje, ¿cuál es la distancia que va a llevar? Por lógica, 0. 0, porque no. Si lleva 1 hora de tiempo transcurrido en el viaje, Va a llevar los 60 kilómetros. muy bien. Si lleva 2 horas, 180. ¿seguro? No, me llevé 120. 120. 120, ¿cierto? Sí. Si lleva 3 horas, ahí Ahora sí, sí, ahora sí, 180. 180. Si lleva 4 horas, 240. 240. Y si lleva 9 horas, 540. bien. Entonces, ¿qué es lo que se hizo para completar esa columna? A ver. Se multiplica el 60, que es ¿Ya? el kilómetro por hora, ¿Ya? por cada hora, que está Ya, en la entonces izquierda de la vamos tabla. multiplicando 60 por este, 60 por este, 60 por este, 60 por ese, es así, ¿cierto? Sí, así. Después dice distancia que queda para llegar a Puerto Santo. O sea, si aún no ha salido del, ¿cierto? Del metro no ha avanzado, ¿cuánto le queda para llegar a Puerto Santo? Los 750 kilómetros. Claro que sí. Si recién lleva 1 hora de viaje, ¿cuánto le faltará para llegar? 690. Ya. Si lleva 2 horas, 630. si lleva 3 horas, ¿cuánto le falta para llegar a Puerto Santo? 570. Muy bien. Si lleva 4 horas 510. y si lleva 9 horas, 210. ya. Muy bien. ¿Cómo sacamos este valor, esta columna? ¿Cómo se tiene que desarrollar? A ver, ¿qué hay que hacer para llegar a ese 690, ese 630? Es una resta, ¿no? ¿Entre qué cosas? ¿De qué valores? Entre el lado que está a la izquierda, la distancia recorrida, al ¿Ya? 750. ¿En ese orden? Ahí el 60 el 750 se resta al 60
Ahí que sí, nos da la ¿cierto? primera distancia. Claro, porque si Por no nos va a dar 750, negativo. Exacto. El 750, que era el total de la distancia, le vamos restando lo que lleva transcurrido de acuerdo a las horas, ¿cierto? Bueno, Sí. esa parte es importante de entender porque es la que nos permite encontrar los modelos matemáticos. Entonces, por eso yo les preguntaba. Entonces dice, encuentra una expresión que modele la distancia recorrida con respecto al tiempo de una ciudad a la otra. Y esta pregunta tiene que ver con el modo de columna. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Se multiplicó los 60 por la cantidad de horas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería el modelo matemático? 60 por X. 60 Digo, por y de f de donde, X igual claro, a 60. el I representa la distancia recorrida, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál sería el modelo para saber lo que le falta? Sería 750 menos 60 de X. 60 por X. El I asociado. Muy bien. Correcto. Y luego les pedía graficar, ¿ya? Los que me enviaron la tarea, varios tenían solamente esta línea, ¿ya? Hola, Lucas. Buen día. Hola, profe. Buen día. ¿Qué le pasó? ¿Quién había llegado? Sí, el internet. Ah, la internet. Ya. ¿Pero estamos bien ahora? ¿Has Sí, sí, sí. escuchado bien? Ya. Sí, todo bien. ¿Hiciste la tarea tú o no? Ya. Bien, Eh, entonces tenía... ¿La hizo? entonces, ¿Ah? no, profe. No, profe. Ya, ahí ahora ya la revisamos ya por Lucas. Acuérdense que yo voy registrando quienes me van enviando la tarea, ¿no? Para ver la participación durante las actividades y las tareas, ¿ya? Así que las actividades online, las que se entregan, que se tienen que enviar, ¿ok? Recuerden que hoy día vamos a dejar la actividad online, que es la tercera hora, ¿ya? Bien. Los que me enviaron la tarea, ¿cierto? La mayoría me mandó esta recta. ¿Esta qué es lo que representa? Representa la distancia recorrida según la cantidad de horas, ¿se fijan? ¿Ya? Ahí nos entrega la distancia. Pero además, también es posible, yo aquí puse las dos distancias, las dos funciones, ¿ya? En el mismo plano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La línea verde, ¿qué representa la línea verde? ¿Cuál de estas dos columnas, de estas dos distancias? La segunda. La distancia recorrida. Sí. ¿Está? Sí. Claro, en una hora 120, entre y así sucesivamente. Y la línea azul representa lo que le falta. Si no he partido todavía en el viaje, me quedan los 750. Si llevo una hora, me faltan 690. ¿Se fijan o no? Entonces, esa información la obtenemos con las dos funciones, el I igual f de 60x y el 750. Entonces, si se fijan aquí, en la primera, pendiente es positiva, porque el 60 es positivo, por eso está inclinada hacia la derecha. Y en la segunda, cuando yo digo 750 menos 60x, el menos 60 es negativo, lo que significa que la pendiente, ¿cierto?, de la recta me está indicando que está inclinada hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Chicos? Yo no entendí, profe, de dónde sacó ese menos 60. ¿Jefferson? Ya, ese menos 60 fue porque aquí, anteriormente al comienzo, en las láminas anteriores, vimos cómo se completaba esta columna. Por ejemplo, si tú no has partido
en el tren todavía. ¿Cuánto te falta por recorrer para llegar a Puerto Santo? 750. Ya, si tú has recorrido 1 hora, llevas 60 kilómetros, ¿cierto? Claro, sí. Te falta Quedaría para llegar a 600. Puerto Santo, ¿qué haces? Ya, ¿y Voy cómo se restando. obtiene ese 690? Restando. Entonces, Claro. al 750 le restamos lo que yo voy recorriendo por hora. Y eso es multiplicar 60 por 1, 60 por 2, 60 por 3, y por eso dice menos 60x. Ya, ok, gracias. Ya. Ahora, la pregunta que viene es esta. Esta no estaba incluida en la actividad. Esto es lo que le podemos agregar un poquito a esta. ¿Qué representa el n, ese punto n ahí entre las dos rectas? ¿Qué me podría decir? ¿Qué creen que representa? La intersección de ambas rectas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos indica esa intersección? ¿Qué nos está diciendo? El ¿Cómo, punto medio. ¿ya? ¿Cómo lo interpretamos según el viaje? Cuando la distancia va a la mitad, si no me equivoco, a la cantidad de horas. Te escuché cortado, Javier. Ya. Cuando la Y- distancia, hasta ahí te escuché. Ya. Es cuando va a la mitad de la distancia del viaje. Ya, o sea, así visualmente, ¿podríamos más o menos encontrar las coordenadas de este punto N? Se podrían. Un poco difícil, ¿Qué, pero se podrían. qué horas serían más o menos? Ah, ¿No? son 2:30. Deberían ser las 6:15. 6:15 debería llegar de viaje. 6:15 o 6, ahí en la mitad, ¿cierto? Con 15 minutos estuvo. Sí. Ahí, claro. Lo saqué porque se demora 2 horas y media y lo partí a la mitad, ¿no? Ya, súper. A ver, y acá al lado, Debería ser 375. claro, y también tiene coherencia con nuestra gráfica, ¿cierto? Sí. Claro, entonces eso nos está indicando que a las 6 horas y 15 minutos el tren habrá recorrido la mitad del trayecto o le quedaría la mitad del viaje, dependiendo de cuál recta estoy analizando, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo encontramos este punto que tiene coordenadas de 6,25, que es la cuarta parte de 1 hora 15 minutos, y 375 algebraicamente? ¿Qué es lo que hay que hacer para encontrar algebraicamente ese punto? Entonces, primero, ambas funciones están en función de x, que es el tiempo, y donde nos da la distancia y, ¿cierto? Sabemos que lo que representa n, ¿cierto? Que son las dos, la intersección. ¿Y cómo se debería resolver? Planteando un sistema. Eso lo vieron en el semestre pasado, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos funciones que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que y es igual a 60x, ¿cierto? Una de las rectas. Y la otra recta es y es igual a 750 menos 60x. Ahí tenemos las dos, ¿cierto? Incógnitas, lo que me conforma este sistema de ecuaciones. ¿Estamos bien con eso? Chicos, Sí. ¿sí? Los demás, Lucas, Jefferson, ahí, Walter, Diego. ¿Alguna Sí, duda? profe, ningún problema. Sí, profe. Ya. Entonces, como sabemos que el tiempo es el mismo, ¿cierto? Despejamos la X e igualamos. Recuerden que para resolver un sistema hay varias técnicas
de resolver un sistema. Uno es el método de igualación, el otro es el método de sustitución, de reducción, el método de Cramer. ¿Se acuerdan que revisaron esos métodos o no? En el Yo sí me primer acuerdo. semestre. ¿Sí? Por lo menos yo me acuerdo. Ya. Entonces, despejamos en la primera ecuación, despejamos la x. Y nos quedaría este 60 que está multiplicando, pasa dividiendo. Si despejamos la x en la segunda ecuación, vamos a dejar acá el 60 positivo, este y pasa negativo, y ese que está multiplicando pasa dividiendo. Y usamos el método de igualación. Igualamos x con x, ¿ya? Por lo tanto, significa igualar y partido con esta otra fracción. ¿Sí? ¿Qué habría que hacer ahí? Si yo tengo una ecuación con fracciones, ¿qué es lo primero que debo hacer? Eliminar los términos semejantes. Pero antes que eso, Reducir. claro, reducir, pero no puedo reducir si todavía tengo fracciones o no. ¿Qué deberíamos hacer primero? Eliminar la forma fraccionaria o no. Sí. ¿Y cómo se elimina la forma fraccionaria? Y en este ¿Cómo? caso, eliminando los dos términos similares. Y ahí la fracción se podría eliminar. Ya, en este caso sería amplificando por el mínimo común múltiplo primero, para dejarlo en un número entero. Sí. Ya eliminando ese 60 del denominador, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo del denominador? 60. O podría ser. Sí. 60. O sea que amplificamos por 60, ¿cierto? Toda la ecuación. Sí. Entonces, 60 en 60, ¿cuántas veces está contenido? Una vez. Y 1 por i, Es i. claro, 60 en 60 es 1, y 1 por todo ese numerador me queda lo mismo, ¿cierto? Sí. Ya, ahora sí Eh, reducir los términos Semejante. semejantes. Ahora sí, ahora es la i con la i, el número con número, ¿cierto? Sería esto. Pasar de negativo a positivo, se reducen los términos semejantes y el 2 que está multiplicando pasa Dividiendo. dividiendo. Ya, y ahí llegamos al valor de la i, a la que habíamos encontrado en el gráfico, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y cómo encontraríamos la x? Reemplazándolo en la otra ecuación. Muy bien, reemplazamos el i que vale 375 en la ecuación 1, puse yo, pero podría ser en la 2 también. Tiene que dar en cualquiera de estas, debe dar lo mismo, ¿ya? Entonces reemplazamos 75, que es la distancia, dividido por el tiempo, que son 60, ¿cierto? O sea, lo que recorre por el kilometraje, ¿cierto? Y nos da los 6,25, que es lo mismo que 6,15 minutos. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Alguna duda? Ahí terminamos con el ejercicio de tarea. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Ese ejercicio? Entonces, ya. Entonces, vamos a el problema siguiente, que es, bueno, los online todavía no han aparecido en el sistema, pero igual yo saqué uno de los ejercicios antiguos que habíamos revisado para desarrollar. Vamos a tener
Dice, las empresas Agua Cordillera, sociedad anónima, ofrece sus servicios sanitarios cobrando un costo fijo de 2.000 pesos y 825 pesos por cada metro cúbico de agua consumida. Por otro lado, se sabe que los cobros de la empresa Aguas del Mar, al ofrecer sus servicios, sigue el siguiente modelo lineal y nos da como información esa tabla. A ver, ¿sabemos lo que significa un cargo fijo y un valor por metro cúbico, chiquillos, o no? ¿Qué significaría? Que el cargo fijo, aunque el metro cúbico sea cero, se va a cobrar de ¿Ya? todas maneras. Exactamente. Significa que ese 2.000 se está sumando a lo que está al otro lado, que sería 825 por el metro cúbico. Lo que vamos Creo que sí. consumiendo. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es que con la información hay que sacar alguna relación. ¿Qué información tenemos en forma más inmediata? La información de Aguas Cordillera, ¿cierto? Sí. Ya, a ver, ¿qué nos dice de esta empresa? No habla sobre sus servicios sanitarios y el costo fijo de 2.000. También el 825 pesos por cada metro cúbico consumido. Ok. Si en la casa yo consumo 1 metro cúbico, ¿cuánto me va a cobrar esta empresa? ¿Cuánto le voy a tener que pagar? 2.825. Y el consumo es de 2 metros cúbicos. ¿Qué habría que hacer? Sería multiplicar el 2 por los 825 y sumarlo a los 2.000. Muy bien, Javier. Que Muy bien. debería ser 3.650. Correcto. ¿Se entiende ese análisis, el resto? Lucas, Sí, profe. ¿sí? Ya. Entonces, me está dando el valor por metro cúbico y me está dando el cargo fijo, ¿cierto? Ahora, con estos dos datos, ¿yo puedo encontrar un modelo matemático que representa en una función lineal? Porque esta es función lineal, porque a medida que yo más consumo, más pago, ¿cierto? Sí. X más N, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿puedo identificar alguno de esos constantes con los valores que me da el ejercicio? ¿Cuál vendría siendo la M? ¿Cuál sería el N? El M sería 825, porque ese se va a multiplicar por los metros cúbicos, que sería X. Y el cargo ¿Ya? fijo es N, ya que el número Correcto. que se suma o resta a lo demás. Exactamente. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo se identificaba el N en la gráfica o no? Si yo quisiera graficar este modelo, ¿qué pasa con el N? ¿Por dónde pasaría? Intersectaría al eje Y, ¿cierto? Porque Sí. el cobro parte por 2.000. Aunque el gasto sea de 0 metro cúbico, igual me van a cobrar 2.000. Entonces parto con 2.000 y ahí es donde pasaría la línea cortando, ¿cierto? Al eje Y. Entonces,
de esta información tenemos que la variación que hay, ¿cierto? Es de 800, que lo que tengo que pagar de acuerdo al consumo del agua, que es la pendiente. Y el N es el cargo fijo, ¿por qué? Porque aunque no consuma nada de agua, igual voy a tener que pagar como mínimo 2.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el modelo matemático de la empresa Aguas Cordillera? Sería en función de X igual a 825 de X más 2000. Muy bien. Correcto. El costo a pagar, ¿cierto? Va a depender de la cantidad de metros cúbicos, que es el X, por 825 más los 2000. ¿Ya? Y de hecho, si se acuerdan, la semana anterior habíamos visto que para graficar nosotros podíamos darnos valores. Y si comprobamos estos 2000 que están aquí de cargo fijo, si yo digo nada de agua, ¿cierto? Y lo reemplazo, me va a dar los 2000 de cargo fijo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No. Entonces, con la información que tenemos ahora, ¿podríamos responder esta pregunta? ¿Cómo responderíamos esa pregunta? ¿Cuál es el valor a pagar por un cliente de la empresa Aguas Cordillera si consume 692 metros cúbicos de agua? Se debería sumar con el 2000 nomás, según entiendo. Solamente sumar 600. Sí, porque en ningún ¿Más momento 2000? mencionan. Sí, porque en ningún momento mencionan cuál es el metro cúbico que se necesita. Así que como solo Pero te dice lo está el dando ahí, valor po. Te dice que consume 692 metros cúbicos de agua. Ah, entonces es la multiplicación de 825 con los 692 más 2000. Ya, ¿cuánto nos daría eso? A ver. $590.000 con 200. 590.200. 90.000 o 72.000. Ahí me dio 90. A ver, si no dijiste mal ahí. Debería haber puesto así algún número malo. Lo voy a hacer de nuevo. O yo también. Veamos. No es lo que está en la pantalla. Estamos uno escribió rápido. 572 con 900. Lo verifiqué también. Exacto. Bien. Se va entendiendo entonces, Javier, muy bien. Ahí el que más está participando. Los demás están calladitos. Diego, ¿estamos bien? Diego, ¿está por ahí o no? Diego parece que no está. No, Walter, yo ¿estamos estoy bien? Ah, ¿cómo estamos? bien, bien. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿O está todo claro? Ni una consulta hasta el momento. Ya, O si tengo una duda, le pregunto. ya, súper. Bien, vamos entonces. Aquí lo que hicimos fue analizar exclusivamente la primera empresa, ¿cierto? Bueno, aquí yo coloco en realidad porque esta es una de las actividades online y viene así, pero ayer confirmé con otro de los recursos que no tenían acceso, así que no las podían ver en el online. Por eso aparece como al revés las letras.
Ya, aquí nos dice cuál es el valor del metro cúbico y el cargo fijo de la empresa Aguas del Mar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ahora tenemos solamente esta tabla. Entonces les quiero dar 2 minutitos para cada uno vernos. Trate de descubrir, según lo que hemos visto en el anterior, cuál es el valor que cobra esta segunda empresa, Aguas del Mar, por metro cúbico de agua, y cuál es el cargo fijo que le aplica esta otra empresa. ¿Ya? Ya. 2 minutos a partir de ahora. Y me van colocando ahí sus respuestas en el chat para que las vayamos verificando al tiro. Chequeando si la están haciendo o no. Vayan colocando su respuesta ahí. Jefferson. Hola, Kurt, ¿llegaste? Hola, profe. Disculpe por la Oh, hora, que pensé que era a las 9:45 la clase. ya, ok. Ya el ejercicio de tarea y ahora estamos con un segundo ejercicio. ¿Ya alcanzaste a ver el inicio de este, cierto? Sí, un poquito. Ya, a ver si traten de poner la respuesta ahí para que la revisemos. Un minutito para que lo puedan hacer. ¿Alguien ya sacó alguna información o no? Sí, Sí, sí. ya. ¿Y el resto qué dice? Ya, cuéntenme. ¿Qué es Según lo lo que que... saqué, ¿Ya? el valor de metro cúbico me salió 650. ¿Cómo lo sacaste? ¿Cuál fue tu análisis? Ocupé los datos de la tabla, Ya, formulé una ecuación similar a la anterior, que era el precio a pagar igual ya, al
o sea, al metro cúbico, ¿Ya? al metro cúbico por el valor más el cargo fijo. Ya. Al generar eso, saqué las 3 ecuaciones y ocupé 2 para eliminarlas y ahí sacar cada incógnita. Ya, perfecto. Ahí tenemos una estrategia. Ya. Ahora, podríamos visualizar también esta información, ¿cierto? Sí. La opción es observar los pares, porque si a mí no se me ocurre plantear una ecuación, podría a lo mejor graficar. Y al graficar, ¿puedo tener algunos de los componentes de la función? Sí, puede tener el cargo fijo. El cargo fijo, ¿cierto? Que sabemos ahí aproximadamente dónde estaría. O sea, acá tengo la mitad, que son 5.000. Aproximadamente por aquí estaría la mitad, ¿cierto? Entre 4.000 y 5.000. Según se ve en la tabla y se ve Como acá la en mitad, o sea, lo que te dio a lo que ti saqué, fue, sí. claro, ahí te da Debe ser aproximado lo que te sacó. 5.500. 5.500, correcto. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos el N. Y la pendiente, ¿cómo se puede ver con una gráfica? ¿Se puede determinar? Así mirando la gráfica, ¿se acuerdan cómo lo hicimos? ¿Se acuerdan que formábamos un triángulo rectángulo? Y sacábamos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de la altura donde está la B, el punto B, con la altura donde se encuentra el punto A? ¿Cuál es la diferencia entre esas alturas? ¿Cómo se saca eso? ¿Mm? Lucas, ¿cuál es la diferencia de la altura donde está el punto A y el punto B? ¿A qué altura se encuentra el punto A, por ejemplo? En el eje Y. Los 7.000. Y los 7.450. ¿Y el punto B, a qué altura se encuentra de I? 9.400, profe. Ya. ¿Y puedo saber cuál es la distancia que existe entre estas dos alturas? Que vendría siendo este lado de este cateto. ¿Qué habría que hacer para encontrar esta distancia? 1.950 tendríamos que restar. Exactamente, tendríamos que restar la altura de B con la altura de A. Y podríamos hacer lo mismo en la diferencia de las X. ¿En qué posición se encuentra la A? En 3. Y en X, el punto B, ¿en qué posición se encuentra? En el 6, ¿cierto? Entonces yo Sí, puedo profe. saber cuánta distancia hay entre A y B horizontalmente. Sí. Son 3 casillas. 3, exactamente. Restamos el 6 menos el 3, ¿cierto? Ya. Y estas que están aquí son las que nosotros denominamos la clase anterior como las varias de I, lo que nos permite determinar la pendiente que está ahí. ¿Se fijan? Entonces la variación de la I es 1950 con respecto a la variación de la X, que es 3. O sea, nos está diciendo que el consumo por 3 metros cúbicos es de 1950, que es la diferencia.
Y lo que conduce a lo que Javier nos estaba diciendo con la otra estrategia, que por metro cúbico esta empresa cobra 650 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, podemos determinar el modelo, ¿cierto?, matemático, o también podríamos todavía primero identificar solamente el cargo fijo. Como sabemos que 3 metros cúbicos es 1.950 pesos, cobrando 7.450, ¿qué deberíamos hacer para encontrar el cargo fijo? Sería ¿Por? restar el Javier. Sería restar el 700, digo el 7.450 de la ¿Ya? primera ecuación con el 1.950. Entonces, ¿cuál sería el modelo matemático ahora de Aguas del Mar? El anterior era que el costo era 825 por X más 2.000. ¿Cuál sería en este caso el modelo matemático entonces? Serían de 5.500 como cargo fijo y 650 por cada metro cúbico. Ya, o sea, sería 650. ¿Sí? Sí. Muy bien. Javier, ¿me puedes mandar la foto de lo que también hiciste tú para colocarlo acá Lo envié en el chat. en el chat? Ya, Me vamos a falta colocar sacarlo. abajo el especificar qué es cada cosa. Ya, Pero ahí está todo. vamos a agregarlo aquí como una lámina anexa para que la tengan las dos versiones ahí. Súper. Oh, se agrandó mucho. Ahí. Estábamos aquí. Vamos a agregar ahí. ¿Estamos ahí o no? No, no es. Ese era el anterior. Estamos acá. Aquí estamos. Ok. Ay, no me deja el espacio para hacer clic. Ahí sí. Bien. Ya. Muy bien, Javier. Ahí tenemos entonces la otra estrategia. Entonces esta es... por Javier Guerrero. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Ya, Javier. Sí.
Listo, tenemos las dos alternativas. Entonces, teníamos ahí, ¿cierto? Ya, y ahora vamos a ver las siguientes preguntas. Listo las funciones, porque ya las descubrimos, ¿cierto? ¿Hay alguien que todavía tenga alguna duda de los compañeros? Ah, me pusiste otra imagen después, Javier. Ya de ahí la voy a pegar la otra. Esa es la que tiene abajo Sí, el descrito el cargo fijo y el cobrar por metro cúbico. sí, esa ahora la vi. Ya, ahí tenemos. Listo. Entonces, teníamos esto. ¿Cómo respondemos entonces la siguiente pregunta? ¿Qué habría que hacer? Kurt, dígame, ¿qué es lo que hacemos para responder esa pregunta? Si ya tenemos los dos modelos matemáticos. Es que estoy medio perdido, profe. Aún no logro ponerme bien aquí, profe. Ya, pero fíjate qué significa el 650 y el 825 en cada función. Es Según lo el que cobran enunciado, es lo que cobran por el metro cúbico en cada empresa, ¿no? claro. Te agregan al ladito ese cargo fijo que es por mantención, por el envío, ¿sí o no? Ya, Ya, eso es algo que se pone aparte de lo de el de lo que precio por metro gastas. cúbico. Claro, por Ya, ejemplo, si tú te vas de vacaciones en febrero y no ocupaste nada de agua te y cobran estás los en la 2.000 pesos. empresa, igual te van a cobrar una parte, que son en esta empresa 2.000 y la otra 5.500, ¿sí? Ah, ya, sí. Ya, entonces, basándonos en eso, ¿podríamos responder la pregunta C? Mira, léela ahora y a ver si te das cuenta, no es tan complicado. Eh, ¿Qué tendrías que hacer ahí? dice de empresa de agua del mar. Sería 650 por 245 más 5.500, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuánto nos da? A ver, dime. Sacar la calculadora. Esa tiene que estar ahí, al ladito, al tiro. Sí, así aquí lo tengo. Más 5.500. 164.750. Ok, bien. ¿Viste que no era tan complicado? Sí que estaba como medio perdido porque no había cachado bien. Ya, O sea, llegué tarde y ya perdí. revisa después la clase, como llegaste un Sí, sí, poquito más tarde, ¿ya? sí. Lucas, veamos. La siguiente pregunta, Lucas, ¿cómo la responderías? ¿Está Lucas o no? Sí, profe, estoy Ah, ya. leyendo. ¿Es lo mismo que la pregunta que hizo Kurt o es al revés? Al revés. ¿Ya? Aquí me dicen cuánto tuve que pagar, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo determinarías tú entonces cuánto consumió en Aguas Cordillera? Porque nos dice que está ahí en esa empresa. Retando los 60. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Qué restarías?
No dije nada, profe. A ver, analice. Si te dice, hoy me tocó pagar tanto de agua, ¿cómo puedo saber cuánto consumí? ¿Qué habría que hacer por lógica? Lo primero, ¿qué sería lo primero que habría que hacer? Diego, Javier, ¿qué habría que hacer acá? ¿Alguno? Reemplazar ese valor en donde va la función. En este caso el CDX. Acá, ¿cierto? En aguas cordilleras, que sería la primera. Sí. Y al reemplazar, ¿dónde coloco estos 20.242 pesos? ¿En la X o en el CDX? En el CDX. En el CDX, claro. O sea, en definitiva, lo que se hace es decir, bueno, si tengo que pagar esto y hay un cargo fijo de 2.000, le resto, ¿cierto? A los 20.000 estos 2.000. Sí. Y luego, ¿cierto? Lo divido por lo que me cobran. ¿Sí? Sí. Y eso nos daría, ¿cierto? El valor a cancelar, que sería de cuánto, o sea, los metros cúbicos. Sí, de 22,1115, pero debería aproximarse. Ah, no, el metro cúbico no. El metro cúbico no se aproxima. Ah, no es centímetros, le puse una C de más. Sí. ¿Ya? Entonces sería eso. ¿Bien? Sí. Correcto. ¿Alguna duda queda claro para el resto o no? Chiquillos. Diego, Jefferson, ¿estamos bien? Matías, Sí, profe, todo bien. ¿todo bien? Ya. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Volvemos a tener de nuevo nuestros modelos matemáticos. Y la pregunta es esta. ¿Podríamos decir como respuesta de esa pregunta? Habría que ver gráficas. Habría que ver gráficas, ya, pero supongamos que no tenemos las gráficas. Pensando a que se va a gastar mucho más de un metro cúbico, ¿Ya? sería aguas del mar. Porque su metro Ya, cúbico es menor por cada vez que va subiendo, comparado con el otro. por costo. ¿Qué dice el resto? A ver. A ver. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con lo que dice Javier o no? ¿O ustedes preferirían la otra empresa? ¿Mm? ¿Cuál escogió el Javier, profe? La primera, no, la segunda, ¿cierto? Javier? Sí, ¿Y cuánto es aguas lo que del mar. gasta alguien? La primera. ¿Cuántos metros cúbicos gasta una ¿Cómo? persona? ¿Cuántos metros cúbicos gasta una persona en agua, más o menos? Normalmente, a ver, en verano podemos gastar más. Normal serían unos 20 o 15 metros cúbicos. Ah, ¿De qué depende entonces lo que da lo mismo o de qué está dependiendo finalmente? Está dependiendo de los metros cúbicos. Digo, sí, los metros cúbicos que vayamos a consumir.
Exacto, depende de los metros cúbicos que consume. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo estoy pensando en el consumo de una familia, que normalmente no es tan alto el consumo, quizás me puede convenir, ¿cierto? Porque el cargo fijo es más bajo, ¿sí o no? Por ejemplo, si se gastan 10 metros cúbicos, a ver, ¿cuál de las dos nos conviene? ¿Cuánto? No debería convenir el Aguas Cordillera. Claro. ¿Cuánto nos da ahí en agua cordillera por 10 metros cúbicos? Deberían dar 10.000,25. Ya, y para aguas del mar, Nos debería dar 12.000 si no me equivoco. más aguas cordilleras si somos una familia. Pero si, por ejemplo, es una empresa y esa empresa gasta 50 metros cúbicos, Ahí nos conviene agua del mar. ¿cuánto nos daría en la primera y en la segunda? A ver, con 50 metros cúbicos. Si en vez de una familia fuese una empresa. El primero, que es Aguas Cordillera, nos da 43.250. ¿Ya? En cambio, Aguas del Mar nos da 38.000. Claro. O sea que va a depender del tipo de cliente finalmente, ¿cierto? Sí. Donde sabe que va a consumir más o menos. Bien. Ahora, si ahora nos piden cuál es el punto de intersección entre ambos y cuál es su interpretación. Algebraicamente, ¿cómo podríamos responder a eso? Se hace igual que en el otro caso, que sería el método de comparación, si no me equivoco. Igualación. Es igual así. Claro. Exactamente. Ahí construimos, ¿cierto? Un sistema, en definitiva. ¿Ya? Entonces, igualamos el costo, o sea, para que yo pague, hablamos de una intersección entre ambas funciones, significa que yo voy a pagar lo mismo por la misma cantidad de consumo, ¿cierto? En ese punto, ¿ya? Entonces, ¿cuál será el consumo donde en ambas empresas pagaría lo mismo? A ver. Entonces, si planteamos el sistema, el costo de la empresa Aguas Cordillera y de la empresa, ¿cierto?, Agua del Mar, debería ser el mismo. Eso no se refiere con una intersección, ¿ya? Por lo tanto, si los costos son iguales, esta función 825 más 2000 y 600x, 650x más 5500, también deberían ser lo mismo. Lo que nos genera en ese caso una sola incógnita. A ver, ¿cuánto sería esa incógnita? Ese X, esos metros cúbicos. ¿Cuánto nos da? Da 20. Exacto. Claro, pasamos las X a un lado, los números al otro, reducción de términos semejantes, el que está
está pidiendo y nos da los 20, se me volvió a pasar la C, los 20 metros cúbicos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo reemplazo 20 en las aguas cordillera y 20 en aguas del mar, ¿me saldrá lo mismo? A ver, reemplazan. ¿Cuánto me cobrarían por 20 metros cúbicos de agua en estas empresas? $18.500. Exactamente. Claro, si nosotros reemplazamos en las dos, me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Tiro que también se me pasa la... Estaba pensando en centímetros cúbicos. Ahí, metros. ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna consulta, alguna duda? No, profe, ninguna, todo ok. ¿Todo Profe, ok? Bien. Ok. Bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen que ir viendo, cierto? Relacionando, entender lo que significa un punto de intersección, ¿cierto? Y todos esos elementos. Entonces, vamos a ahora el mismo contexto, pero cierto con gráficos. Como decía adelante, Javier comentó lo del gráfico, ¿cierto? Yo dije analíticamente. Entonces veamos ahora aguas cordillera, no están los mismos datos, pero tenemos estos. Entonces, vamos a dar un par de minutos. Quiero que observen la gráfica y que encuentren los siguientes elementos. Primero, encuentren cuál es el cargo fijo por cada una de las dos empresas según la gráfica, solamente observando que puedan determinar cuál es el valor del metro cúbico en cada una de estas dos empresas, cuánto pagarían por 4 metros en la empresa Aguas, ¿cierto? Cordillera, cualquiera de las dos, cuánto pagarían por 8 metros cúbicos, si lo pueden responder observando la gráfica. ¿Ya? Entonces vamos a dar unos 3 minutitos para que respondan esa información. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ya, Sí, bien. profe. Voy a buscar un poquito de agüita.
¿Estamos listos ya? ¿Revisamos? Chicos. Ya, profesor. ¿O todavía falta? Yo por mi lado ya tengo el cargo fijo y el cobro. ¿Los datos listos? Sí. Ya. Bueno, lo más importante es ahí, po. Sí. Bien, veamos. Tenemos aguas cordillera, ¿cierto? Que es la línea segmentada, y aguas del mar. ¿Cuál sería el cargo fijo de la empresa y cómo lo observamos? A ver. Bueno, se supone que algebraicamente el cargo fijo se ocupa como el punto que intersecta a I. Y ese, en En este este caso, caso son sería el costo, ¿cierto? Exacto. Y ahí aquí sería el 850 para aguas del mar y Correcto. 1400 para aguas cordilleras. Muy bien. Porque es de donde empieza toda la gráfica. Claro, y en otras Claro. palabras también es donde la persona lo que paga, aun cuando no tenga nada de consumido, ¿cierto? Sí, Es el cero. ya que el eje Y, sí, el eje X. Claro, entonces ahí en ocasiones no consuma nada, igual va a pagar por agua del mar 850 pesos y por la otra 1400, ¿cierto? Bien, muy bien. Entonces ahí tenemos el agua del mar y el agua cordillera con su cargo fijo. ¿Los demás tenían lo mismo? ¿O no? ¿Chicos? A mí me faltaba un poco, profe, pero ya logré entender con la explicación del compañero. Ya, Jefferson. ¿Cómo sacar? Me cobran por metro cúbico. ¿Es fácil identificar esa información en un gráfico o no? O en este en particular. ¿Cómo se puede sacar lo que me cobran por un metro cúbico de agua? A ver. Es un poco complicado porque como un poco grande el gráfico, apenas se ¿Ya? pueden ver los detalles bien, pero sí se puede. ¿Se ve muy chiquitito? Sí. A ver, no se puede ampliar más acá. En la pantalla sí uno puede acercarse. Ah. Por ejemplo, en el computador apretando el botón control Acá. y la rueda del ratón, ya uno se acerca. Ah, espera. Sí. Espérate, lo vamos a En el celular creo que igual. completo. Sí. Ahí no la... No, mejor acá está, a ver. Ahí. Ahí sí. Ahí Un poco está. más arriba, por favor. Sí, Un que se poquito más puede. arribita se puede, lo bajamos. Pero necesitas más arriba. Ay, no. No solo con que se vean los dos inicios de ambas Ahí. rectas. Ya. Bueno, puse la imagen en el chat. ¿Cómo podríamos sacar lo que cobran por metro cúbico? ¿Ah? Lo puse en el chat como imagen. Por si es que Ya. alguien aún lo estaba haciendo para darle un poco de tiempo. Ok. Se ve chiquitito ahí. A ver, los demás, ¿alguien me podría decir? Jefferson, Kurt, Lucas, ahí, Matías, Diego. ¿Qué pregunto? Disculpe, ¿qué pregunto? ¿Cuál sería lo que paga por metro cúbico? ¿Cuánto se paga por cada empresa por metro cúbico de agua consumido? ¿Dónde se puede ver en el gráfico eso? Miren. Ahí. Aquí está el consumo en metros cúbicos, ¿sí o no? Y aquí está el costo. Aquí está consumido, ¿cierto? Cuando pasa de aquí a acá, tenemos un metro cúbico que está ahí. Yo pago esa cantidad por un metro cúbico y pago esta
cúbico la otra empresa. Yo podría determinar solamente mirando la gráfica cuánto me cobran por metro cúbico o no. Fíjense que el cargo fijo de esta es 850 pesos, o sea, parte con eso el cobro. Y cuando lleva esto me cobran 950. En esta parte con 1400 y cuando llego de agua le cobran 1450. Con esa información podemos determinar cuánto nos cobran por metro cúbico y en cada empresa, en cada una de las dos. Se compara con los 2 metros cúbicos, ¿no? Cobran Ya, 100 por cúbico y son 850 de vaso, ¿no? sí, exacto. La primera serían 100, me dices tú. O sea, cobran por 1 metro cúbico, cobran 100. Y lo que es base son 850, Sí, creo. porque si tiene dos, claro. 1050 y con uno son Claro, y 950. exacto. ¿Y en la otra empresa? Cobran 1450 y con 2 cobran 50 pesos, ¿no? Exacto. ¿Se fijan? O sea, solamente mirando ahí la gráfica podemos visualizar esa información, ¿cierto? Bueno, es lo mismo que tienes tú, Javier, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, Aguas Cordillera, 1400 fijo, y cuando tiene 1 centímetro cúbico de agua, cobra 50 pesos más. Y en el agua del mar es 1. Ahora se podría ver entre cualquiera de estos dos, de estos correlativos, entre la diferencia entre 3 metros cúbicos y 4. También me debería dar, ¿cierto?, poder llegar a esos valores. Solamente que voy dividiendo dependiendo de la cantidad. Bien, ahí tenemos entonces nuestros modelos matemáticos. Para la aguacordillera son 50 por metro cúbico más 1400 fijo. Y para aguas del mar son 100 por metro cúbico más 850 fijo. ¿Cuál sería o la cantidad de dinero a pagar en aguas cordillera por 4 metros cúbicos? Entonces, ¿cuánto nos daría eso? ¿Lo podemos simplemente buscar en la gráfica o no? Sí, se puede buscar en la gráfica. Claro, si tenemos aguas cordillera, que es la línea segmentada, me ubico en los 4 metros cúbicos. ¿Y cuánto pagaría según esta gráfica? 1600. Muy bien. ¿Y cuánto pagaría en aguas del mar por 8 metros cúbicos? También lo puedo ver con la 1650. gráfica. 8 metros cúbicos. Es que no alcanzo a ver bien qué dice. O sea, Acá, mira, por 4 metros cúbicos. acá. Por 4 metros cúbicos, por ejemplo, Hay que subir aguas nomás hasta que cordillera, empiece con claro, y te 1600. cobra 1600, ¿cierto? Sí. Y la otra te pedía por 1250. vimos ¿Por 8? por 8 acá 1650. sería 1650. Ahí, ¿te fijas? Ahora, eso es exactamente lo mismo que reemplazarlo en los modelos matemáticos, ¿o no? Sí. Claro, si ya sabemos cuánto tienen de cargo fijo, ya sabemos cuánto nos cobran por cada metro cúbico, los 50 más los 1400, o 8 por los 100 pesos por metro cúbico más los 850. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería el cobro? Ahí ya lo puedo ver en la gráfica, ¿o no? En aguas cordilleras si se consumen 25 metros cúbicos. No, la tabla alcanza hasta 18.
Claro, entonces ahí ya en la otra teníamos la opción de usar el modelo, ¿cierto? Pero en esta solamente tengo una opción, que sería ¿cuál? Usar la información que tenemos, ¿cierto? Sí. Si 25 metros cúbicos es en aguas cordillera, ¿cuánto me cobran por el consumo solamente de 25 metros cúbicos? Sería multiplicar, ¿qué cosa? Multiplicar el valor por metro cúbico y luego sumar el cargo fijo. Exactamente. Entonces ahí, si x vale 25, lo reemplazamos en la función, ¿cierto? Y 50 por 25 más 1400. Y ahí estaría el costo. ¿Estamos bien, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Hola, Joaquín. ¿Cómo está? Hola, profe. ¿Qué le pasó? Nada, tuve un problema y no me pude conectar antes. Ya. ¿Va a mirar la clase, sí, hoy día o no? Sí, Ya, súper, porque igual explicamos varias cosas y la próxima clase vamos a pasar allá a la función cuadrática, ¿ya? Así que para que lo revises, ¿ok? ya, profe. Ya, seguimos con este mismo gráfico y ahora de 354 pesos. ¿Cuántos metros cúbicos de agua consumió? ¿Me aparece este 6.300 aquí en la columna de costos? No, me llega solamente a los 2.250. ¿Qué habría que hacer? Reemplazar. Claro, reemplazar en la función que corresponde a aguas del mar, que es la segunda, que es c de x igual a 100x más 850. ¿Dónde se encuentra en esta función? ¿En qué parte? ¿Por cuál valor se cambia aquí? Por el CDX. Exacto, que es el costo, ¿cierto? Entonces, c de x, el costo es ese, y lo reemplazamos, lo cambiamos, y ahí nos queda una ecuación de primer grado. Y ahí tendríamos el consumo, ¿cierto? Para cargo fijo y todo, y lo que tendría que pagar, ¿cierto? Asociado a los 6.354. ¿Ya? Bueno, aquí ya respondí la pregunta, esta era como les decía, era del online, ya están los dos modelos matemáticos, que son esos dos. Y la pregunta es similar a la anterior. Ahora, ¿puedo decir cuál me conviene más económicamente? ¿Qué ocurre Sí. con las gráficas cuando se cruzan? A ver, esto del cruce. ¿Qué pasa cuando estas se cruzan? Cobran lo mismo. Por la Cobran misma lo cantidad. mismo, por la misma cantidad, ¿cierto? Es como el ejercicio anterior. Entonces, si yo consumo, ¿cuánto? A ver, ¿dónde me cobran lo mismo? A ver, ¿en qué va el metros cúbicos? 11, ¿no? Las dos rectas aquí gráficamente, 11. Y nos cobra 1.950. Entonces, ¿cuál es la más conveniente? ¿De qué depende? Si yo consumo menos de 11 metros cúbicos, ¿cuál me conviene? ¿Aguas cordilleras o aguas del mar? Aguas Aguas del del mar. mar. Aguas del mar, porque se fijan que esta línea continua está por debajo de la segmentada. Me indica que el valor es menor, cuando es menor a 11. Y si yo consumo 15 metros cúbicos, ¿cuál me conviene? ¿Aguas del mar o aguas cordillera? Aguas Aguas cordillera. cordillera. Claro, porque al cruzar
¿cierto? La línea segmentada queda por debajo de la línea continua, que es agua del mar. Por lo tanto, me está diciendo que el agua cordillera, por sobre los 11 metros cúbicos, ¿cierto? Me va a cobrar más barato. Pero finalmente va a depender de qué cosa? Del nivel de consumo. Y en este caso, ¿cierto? Es de ese punto de intersección, que ya gráficamente sabemos que es 11. ¿Cómo lo encontramos algebraicamente ese mismo punto? Comparando ambas ecuaciones. Exacto. Se supone que el costo tiene que ser el mismo, ¿cierto? Y era como aguas del mar. Por lo tanto, si los dos costos son iguales, este modelo 50x más 1400 me debería dar lo mismo que 100x más 850. Y ahí sacamos, despejamos y nos da los 11, que otra vez volví a poner centímetros, no sé por qué a todo le puse centímetros. 11 metros cúbicos de agua y obviamente para saber verificar que en realidad son 1950, como nos dice, reemplazamos el 11 en cualquiera de las dos funciones. Nos tiene que dar lo mismo, independiente de la empresa a la que contratemos. ¿Ya? Entonces, si lo veo en Aguas Cordillera, me da 1950. Y si lo reemplazo en Aguas del Mar, también me da 1950. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien, y bueno, aquí hay un apunte que está en la plataforma, que es este. Este me parece que ustedes no pueden ingresar, por eso no los voy a mencionar ahora, porque parece que hay un problema ahí en la... Ah, se me acabó el tiempo ya, espérenme un segundito. Voy a aprovechar de colocar también la actividad online, ya la que van a desarrollar ahora. A ver dónde estamos por acá. Vamos a cerrar ese también. Déjenme un segundito. Voy a abrirla y voy a archivar aquí mismo el ejercicio siguiente. Ya acabo de subir la actividad. Se supone que ahora ustedes tienen un rato, ¿cierto? Que son 45 minutos hasta las 11:10 de actividad online. Eso significa que el ejercicio que yo les acabo de colocar, ahora yo me retiro y ustedes lo desarrollan y me lo tienen que enviar con su nombre. ¿Ok? Chicos. Sí, profesor. Sí, profe. Profe, ¿eso está en el chat está o no? Lo acabo de colocar en el chat de ustedes. ¿Lo ven? Ya. Ya, y voy a compartir para... Este está en el ambiente aprendizaje, en su asignatura, ¿cierto? Vamos a buscar acá. Y aparece este manual del estudiante. Este, chiquillos, igual que el semestre pasado, es como su guía de ejercicios, ¿ya? Tiene una parte teórica que está al comienzo y tiene ejercicios. Si estaba bien o no, están todos resueltos, lo mismo acá, pero eso todavía no hemos visto, lo vamos a ver el viernes, lo de la parábola. Y vienen ejercicios propuestos y con las respuestas al final. ¿Ok? Entonces, ese para resolver, ¿cierto? En la semana y todo. Pero este que estoy colocando ahora, estoy compartiendo, ¿no? ¿Chiquillo o no? No. ¿Vieron el manual? Sí, se salió el manual. Me entró la duda.
Sí, ya. Ok. Entonces, por ejemplo, este que tienen ahora de tarea es que en el gráfico, ¿cierto? En el plano cartesiano, perdón, ubiquen estas... Ahí. Estas funciones, ya las grafiquen. Hay una, hay dos, hay tres rectas. Ya, entonces ustedes saben que para graficar necesitan solo 2 puntos, ¿se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Y además tienen que encontrar los puntos de intersección, ¿cierto? En la gráfica y calcular el perímetro, porque se va a formar un triángulo. Pero por lo menos, si no se acuerdan del perímetro, eso lo dejamos ahí y lo ven la parte 2 y 3. 1, 2 y 3. Perímetro no es necesario por ahora. Eso lo podemos ver después la próxima semana cuando lo analicemos. ¿Ok? Así que eso les queda ahora, que sería en este ratito, para culminar, ¿cierto?, la clase de hoy día y para que ustedes tengan ese tiempo para desarrollar la actividad online. Me la tienen que enviar, yo estoy registrando quienes están mandando las tareas y también voy viendo quiénes están participando, quiénes están entrando, ¿cierto?, quién pregunta, quién consulta, quién responde y obviamente quién envía esta tarea. ¿Ya? Tienen que ir con su nombre. ¿Alguna consulta, alguna duda? Profe, ¿hasta qué hora hay para mandar esta tarea? Se supone que tiene para terminar 45 minutos, pero puede durante el día, a más tardar, el viernes, digámoslo ahí, para que tengan estos días por último, si no alcanzan al tiro. ¿Ya? Ya, la que está en el chat. Sí, está en el chat y también lo voy a poner en el general para que... no, ahí está puesta en el general. Ahí, en el general. Y la voy a dejar puesta en el ambiente de aprendizaje, también la voy a colocar ahora para que también la tengan si es que no lo pueden sacar del chat. ¿Ya? Bien, Ya, profe, chiquillos, gracias. nos hablamos el viernes. El viernes es importante que lleguen a la hora, que no falten, porque vamos a ver lo de función cuadrática. ¿Ya? De aquí en adelante con la función lineal tienen, cierto, que trabajar con su manual. ¿Ya? De ejercicios. Así que recuerden que esta primera de funciones. Entonces ahora el viernes vamos a ir a la segunda.